¿No te pasa a veces de que estás hablando con un conocido, un amigo, y de golpe salta un tema de conversación en el que tenés que explicarle a esa persona quién es Batman o Superman, y no sabes por dónde empezar a explicarle justamente de dónde sale? ¿No sabes cómo abarcar a un personaje tan grande como para introducirlo quizás? Obviamente no, nunca le pasa a nadie eso. Es rarísimo y de hecho en la cultura general pasa que hoy en día todo el mundo conoce a estos superhéroes. Y hay algo muy curioso con este tema, y es que muchas veces los superhéroes son considerados los dioses, semidioses de las épocas actuales. Ya sea un Hércules de antes puede ser el Superman de hoy. Y es muy loco esto de que los superhéroes ya hayan tomado un estatus más de leyenda o mito, a veces, antes de que solo ser un mero producto cultural del momento, sino que logran trascender al colectivo general. ¿Y a qué voy? Es que hoy en día no hay persona casi en el mundo en la que vos le digas Superman, Batman, Spider-Man, y no puedan siquiera palpar por lo menos un poco de lo que es la historia de estos personajes. O por lo menos identificarlos de alguna manera, ya sea por su logo, sus colores, su vestimenta, o sus habilidades, ¿por qué no? Y es que hoy vengo a mostrarles y a narrarles por lo menos lo que es para mí el mejor cómic de Batman. Por una colaboración a voluntad, familia, ¿sí? ¿Qué? Bueno, 1000 pesos, ¿te parece bien? ¿Qué querés? ¿Una milanesa con frita? ¿Qué querés? ¿Qué? ¿Tenés un iPhone en la...? Que obviamente podemos no coincidir, y estoy seguro que hay obras importantes, pero igualmente lo dejo a su criterio y paso a presentarles este cómic. Este cómic pertenece a Batman blanco y negro, y la historia va más o menos así. Es el futuro distante, y en una ciudad luminosa de acero inoxidable, como han hecho desde hace tiempos inmemoriales, una madre narra a su hijo un cuento para dormir. Hubo una vez, la ciudad era un reino gótico de noche eterna, llena de dolor y de pesar, y de gente sometida por la maldad. Atentados, golpizas, tiroteos, asesinatos. Los 4 jinetes del apocalipsis azotaban sin medida un dominio ilimitado. Y entonces, del abismo más profundo del infierno, surgió un campeón. Nadie supo cómo ni de dónde. Él era tan negro como la maldad a la que combatía, y se mantuvo en el punto de quiebre, entre el bien y el mal. Él hacía cosas que ningún mortal podía hacer. Algunos dicen que volaba, otros dicen que podía respirar bajo el agua. Algunos dicen que tenía una fortaleza secreta y que dormía ahí para recuperarse de sus interminables batallas. Otros dicen que jamás dormía, y al final él pudo destruir la oscuridad. Desterró la maldad para siempre. Ese fue el inicio del amanecer, y con la llegada de la luz, él se fue. Nadie supo a dónde, pero muchos creen que se retiró a su fortaleza secreta para dormir su sueño perdido, y que si el mal alguna vez regresa, él despertará nuevamente para salvarnos, a nosotros, a su gente. Como verán, la historia es extremadamente corta, pero también tengo planeado hacer un video respecto a lo que yo considero que puede ser interesante de evaluar a la hora de contar una historia con el tema del tiempo, ¿no? Porque fíjense cómo en solo un par de páginas nada más logramos demostrar todo el valor de este personaje, todo lo que representa a Batman. De golpe tenemos la referencia a un campeón. No por algo esta historia se titula Leyenda. Y es que Batman se nos presenta como un campeón, como una historia, como un ideal, como una leyenda mítica que recorre el boca en boca. Todos conocemos la historia de Batman, pero el hecho de que, de golpe, nos presenten esta distopía fascista básicamente, en la que tenemos una familia que está rota, están en represión, aferrándose a una leyenda de algo que pudo o no haber existido, pero que claramente todo el mundo conoce. Y es que, a fin de cuentas, esto se puede interpretar de muchas maneras al final. Ese último Batman, esa escena diciendo, ok, todas estas historias son verdad, es un verdad a medias, porque ese puede ser el Batman de las historias que está contando, como el Batman que conocemos, que sabemos que no es el de las historias, como puede ser una persona totalmente ajena. Esto me hace recordar mucho la frase que usa Miles Morales en Into the Spider-Verse, que es que cualquiera puede portar la máscara. Y Batman, en este caso, representa un ideal, representa la esperanza en todo lo que es la oscuridad, en todo lo que es la ciudad gótica, por así decirlo. Una ciudad llena de maldad, una ciudad llena de corrupción, una ciudad que parece incombatible, pero está esta persona que se pone al frente del cañón y lucha contra todo eso para hacerlo mejor, aunque sea interminable esa lucha, con un código moral del que ya estuvimos hablando en el canal, que me parece muy importante, y que sin duda creo que le aporta muchísimo valor a lo que considero que hoy en día son los superhéroes en general. Porque al fin y al cabo pueden haber cosas que vayan y pasen en la cultura pop, en la cultura geek, si querés, pero hay ciertas cosas que lograron trascender. Y entre una de ellas que logró trascender esta cultura pop geek moderna, creo que esas son los superhéroes. Una historia que puedo recomendar muchísimo personalmente, más allá de este cómic que está bastante bueno, es una película animada de DC llamada El Caballero de Gotham, Gotham Knight. Batman el Caballero de Gotham básicamente es una película que cuenta varias historias del Caballero de la Noche, recopilándolas básicamente como el cómic que acabamos de leer, Leyenda.
e inicia con la primera historia que se llama Tengo una historia para ti. En esta historia nos encontramos con 3 chicos que están básicamente pasando el rato, y uno comenta que tiene una anécdota de cómo conoció a Batman. En esta primera versión vemos un Batman básicamente como una sombra viviente, algo místico, un encuentro raro y hasta paranormal. El segundo lo desmiente diciendo que básicamente se cruzó con un Batman que no era así, sino más bien era una bestia mitológica, un ser de la noche como una criatura, algo más natural pero salvaje. Y el tercero termina contando que los dos están mintiendo, que él lo logró conocer y era un robot armado, increíblemente potente, era un ser básicamente imparable, y para nada humano ni biológico. Luego de contar estas historias ocurre una situación en la que los chicos se encuentran en problemas y a la escena cae el mismísimo Batman, mostrando no solo que es humano, sino que comparte varios rasgos de los que los chicos mencionan a lo largo de estas historias que cuentan, demostrando cómo ese mito y realidad se mezclan, cómo es parte del relato, pero al mismo tiempo cada historia tiene su veracidad, por así decirlo. Una historia muy bonita en la que te muestran lo humano que puede ser Batman, al mismo tiempo como lo mítico e increíble que es el personaje. Esta película abarca muchas historias, esta es solo la primera, la recomiendo muchísimo más que nada por este concepto de llevar al personaje más algo mitológico y a contar un poco también todo lo que fueron sus vivencias o anécdotas en específico. Como por así decirlo cuando agarras un libro como los de Sherlock Holmes que tienen miles de casos, pero a fin de cuentas el personaje es tan mítico que lo puedes poner en cualquier situación y puede llevarte a historias muy interesantes. Una mención también importante a destacar quizás es el increíble trabajo que hicieron en la introducción en la película de Batman, en la que incluso si uno separa esa escena de toda la película seguiría siendo algo brillante, en el que enfatiza todo esto de el nivel en el que está este superhéroe en general, así como lo hay otros varios, ¿no? Como Superman, Spider-Man, pero en definitiva, el estatus de leyenda, la importancia, lo que genera en la gente este superhéroe. Próximamente voy a estar subiendo algunos videos de lo que consideraría yo por lo menos el tema de la duración en cuanto a series, películas, cómics y demás. Porque es un tema que ya tenía planteado, pero en el mientras que estaba pensando cómo llevar a cabo eso, me acordé de este cómic que me parece interesante y de todo este hecho de que quizás no necesitas 300, 400 páginas para hacer una muy buena historia. A veces con solo 5 o 6 páginas te bastan para poder poner todo lo que representa un personaje y hacer ese pequeño relato algo más que memorable. Así que muchas gracias por ver y nos estamos viendo pronto con un nuevo video.